Hola a todos, buenos días, qué gusto verlos tan temprano, además en un sitio tan lindo. Cuando tengan tiempo, dense una miradita aquí al costado, hay un auditorio fantástico, yo lo acabo de conocer, para 600 personas para sus eventos. La verdad que nos hemos quedado impresionados. Muchas gracias a Centrum, como siempre tenemos esta relación fantástica hace muchos años, ¿no? Van a ser 2001. Wow, más de 20 años. Así que hacemos siempre cosas interesantes, innovadoras, creativas con Centrum y ahora que nos reciban acá en su casa nueva, pues nos honra estamos encantados. Muchas gracias así. Tengo el gusto, aparte de darles la bienvenida a todos ustedes, amigos queridos, conocidos de tanto tiempo, tengo el gusto de presentar a lo que yo siempre llamo, aunque no le gusta que yo lo diga, sorry Marcos, pero es la estrella de LHH. Es el presidente de LHH España y Europa Sur y es el experto de toda la compañía en todo lo que tiene que ver con la gestión de procesos de reestructuración y transformación. Los proyectos más grandes, más importantes que se han hecho en España en ese tema, los proyectos más innovadores para mantener la satisfacción de los empleados, de la marca empleadora, de la reputación de la empresa durante grandes procesos de transformación, son los que ha liderado, innovado, creado Marcos. Así que cuando tuvimos la oportunidad de invitarlo a Perú, corrimos a hacerlo y fue tan generoso de cruzarse el océano para estar con nosotros aquí. Así que hemos diseñado este evento, hemos querido que sea súper relax, como ven, el ambiente se presta para eso. Centrum ha sido tan generoso de darnos su espacio, como digo, de brindarnos un desayuno fantástico. La idea es que se sientan en libertad de pararse, servirse, conversar, cambiarse mesa y escuchar a Marcos ahora y luego conversar, hacer preguntas, interactuar, sentirnos en la total libertad de estar en un ambiente de amigos, de personas que nos gustan estos temas y que estamos acá como siempre para seguir aprendiendo. Así que con esta bienvenida, Marcos, te dejo con el micro y nuevamente muchas gracias por venir. Fenomenal. Gracias. Pues muchísimas gracias, Inés, por tus amables palabras, que el problema que tienes siempre son las expectativas que se generan, ¿no? Y poder estar a la altura. O sea que muchísimas gracias. Para mí es todo un honor y placer el poder estar no solamente compartiendo este momento con todos ustedes, sino el tener la oportunidad también de conversar con Inés, con Alberto, con Jimena, de conocer un poquito más en profundidad la realidad del mercado en Perú y realmente no solamente el compartir nuestras experiencias, sino también el aprender, porque al final creo que lo bueno de estas sesiones es el poder intercambiar experiencias y de forma conjunta el poder crecer todos, ¿no? y por tanto también nuestras organizaciones. Un poco la idea de la presentación es compartir, como veis el título, los retos y tendencias en los procesos de transformación y reestructuración. Creo que es importante el que luego lo veremos a lo largo de la conversación, que son conceptos que están cada vez más unidos, ¿no? Es decir, la reestructuración siempre la estamos vinculando más a procesos de despido, pero hoy en día, y luego veremos un poco las causas y la forma de gestionarlo, no podemos dejar de entender una reestructuración sin hablar de una transformación de los modelos organizacionales y viceversa. No podemos hablar de una transformación sin que no haya una necesaria reestructuración y debemos gestionarlo de forma adecuada. En la presentación ahí veis un poquito el esquema del contenido, lo hemos dividido en tres partes. Una primera que iremos más rápido porque es bastante obvia, entender en qué entorno estamos viviendo. Es decir, para entender cómo gestionar esos procesos de reestructuración es importante saber de dónde venimos y por qué nos encontramos en la situación en la que estamos. Básicamente analizaremos de forma rápida esos tres elementos, el impacto que ha tenido COVID-19, que por supuesto que ha supuesto un antes y un después en la gestión de las vidas personales y también profesionales, que esos cambios no se han parado con el fin de la pandemia, sino que, como veremos, continúan en muchos otros órdenes, y cómo eso hace que los entornos se hayan cambiado. Es decir, el cambio de paradigma, y no estamos hablando de entornos VUCA, estamos hablando de entornos BANI, que son mucho más complejos y tienen unas consecuencias en la gestión de personas y en los modelos organizacionales también diferentes. A partir de ahí veremos qué implicaciones tienen las organizaciones y veremos básicamente tres elementos que creo que son relevantes. Entender cuáles son los nuevos retos que la gerencia de recursos humanos tiene en relación a gestión de personas. En segundo, cómo han cambiado los estilos de liderazgo o qué nuevos atributos requerimos para los líderes de las organizaciones. Y por último, qué nuevos modelos de organización necesitamos para dar respuesta a ese entorno en el que estamos hablando. Y la última parte, el bloque 3, es que esos cambios de entorno, esas nuevas necesidades a la hora de gestionar personas, lo que nos va a obligar es a una necesidad de transformación, y una transformación que va a ser un proceso de carácter continuo. Haremos unas reflexiones sobre unas consideraciones previas que es interesante entender el concepto de reestructuración y lo que subyace detrás de él.
los retos que hay detrás de un proceso de reestructuración y luego la parte de compartir con todos ustedes las tendencias que nosotros estamos viendo en cómo se gestionan esos procesos de reestructuración. Mejor así, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Disculpad. Pues si más empezamos con la primera parte, que pasaremos rápido, si os parece. Simplemente el hecho que ha supuesto un cambio en las vidas, insisto, tanto personal como profesional, ha sido la irrupción de COVID-19, especialmente aquí en Perú, con las cifras que todos conocéis que ha sido realmente muy impactante, en datos de impactos per cápita, el país más impactado. En España, en Europa y concretamente España e Italia también ha habido un impacto muy fuerte y ha tenido unas consecuencias en la economía realmente graves. Pero eso ha supuesto un antes y un después en la vida de personas y organizaciones, como decíamos. De forma muy rápida, los impactos han sido básicamente a 4 niveles. Lógicamente el sanitario, la Organización Mundial de la Salud estima en unos casi 15 millones de euros 15 millones de personas fallecidas, utilizando como referencia el exceso de mortalidad. Un impacto económico clarísimo, una caída de la producción, repercusiones financieras tanto a nivel de empresas como de mercados de capitales y una contracción general de la economía. En España hemos estado con una caída del PIB en torno al 12% aproximadamente. La caída global de la economía se ha movido en torno al 4,2%. Curiosamente, China, que es el país donde se ha originado toda la pandemia, ha crecido en el año 2020 en torno a un 2,1% de PIB, pero sí es verdad que el ritmo de crecimiento que venía arrastrando era un 7,5%, con lo cual ha crecido de una forma mucho más inferior de lo que lo había hecho hasta entonces. Ámbito laboral, ahí ha sido algo que nos va a condicionar todo lo que vamos a compartir a continuación, ¿no? Una destrucción de 400 millones de empleos, todas las empresas, prácticamente el 95-96% de las compañías han estado afectadas por cierres temporales, suspensiones, otro tipo de restricciones. Y una cosa importante ha sido la extensión del teletrabajo, que es un aspecto que supone un reto importante en gestión de personas. Y luego la tecnología. La tecnología realmente ha tenido una fuerte irrupción en nuestras vidas en distintos ámbitos, desde las relaciones laborales, las nuevas formas de consumir, cómo se relacionan las empresas con sus clientes, con sus usuarios, incluso la parte social, de cómo la digitalización ha irrumpido también en las relaciones personales que tenemos entre nosotros. Como decía, sin embargo, eso no queda ahí, es decir, los cambios, como decimos, continúan de muchísimo tipo. Hay una continuación de la crisis sanitaria, con anuncios continuos de nuevos rebrotes, con la viruela del mono que ha sido ya declarada como alerta sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. Cambios geopolíticos, quizás aquí ha sido un poquito más lejano todo el conflicto de Ucrania, en Europa lo estamos viendo mucho más directamente, y aparte de las consecuencias económicas, también va a suponer o está suponiendo un cambio en el orden económico mundial, tiene un cambio geopolítico importante, es decir, los dos bloques, lo que antes es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahora estamos hablando ya de una extensión hacia los dos bloques, ¿no? G7, G20 frente a los BRICS, y yo creo que hay unos movimientos estratégicos y va a cambiar lo que es el orden económico mundial. Y creo que estas consecuencias aún no somos conscientes de lo que pueden suponer, ¿no? Riesgo de recesión económica, como decimos, la crisis energética, todos lo estáis viendo, el incremento de los precios energéticos, la repercusión que tiene en la economía, la inflación, estamos ya a niveles de inflación por encima del 10%, casos como Argentina es una situación ya incluso mucho más extrema, mucho más crítica, la subida de los tipos de interés para tratar de contener el movimiento inflacionista, pero eso evidentemente tiene riesgos en deuda, en riesgo de país, etcétera, y en general una ralentización de la economía, de la recuperación económica. Todos esperamos que después del 2020 hubiese un efecto rebote de la economía, pero todo esto se ha ralentizado y situaciones como Estados Unidos, donde ya ha entrado en una situación de recesión técnica. En el segundo trimestre ya son 3 trimestres consecutivos de caída, con lo cual técnicamente Estados Unidos está en recesión. En Europa las perspectivas que tenemos en la segunda parte del año es entrar en una situación crítica en cuanto a impacto económico. No solamente estos aspectos, creo que es importante tener en cuenta otros tipos de impactos que tenemos. Los nuevos paradigmas económicos, es decir, el concepto del metaverso puede suponer un cambio radical en la forma de organizarse las organizaciones, en la forma de interactuar con sus clientes. Son paradigmas que realmente pueden suponer un cambio muy radical en cuanto a la forma de relacionar empresa y usuarios. Las criptomonedas, el impacto que puede tener los modelos financieros internacionales, la irrupción de la inteligencia artificial, son todos aspectos que van a impactar de una forma clarísima en nuestro día a día. Cambios políticos y sociales, especialmente en Latinoamérica con los nuevos gobiernos, la incertidumbre que puede venir asociada, convivencia intergeneracional, diversidad, migración, es decir, son aspectos que están ahí y de un u otro modo van a afectar a la realidad de las empresas. El concepto de desarrollo sostenible, el impacto que está teniendo el cambio climático, el concepto de transición energética. Desconozco qué impacto está habiendo en Europa, en Perú, pero en España y en Europa en general está teniendo unas connotaciones muy importantes. Hay un cambio de descarbonización de la economía
y eso supone que los costes energéticos van a ser mucho más altos y realmente va a tener un impacto económico clarísimo. El concepto de desarrollo sostenible, Agenda 2030, que condicionará tanto las decisiones de las empresas como también de los gobiernos. En suma, como veis, son unos cambios profundos que van más allá de lo que hemos vivido ya en COVID-19. ¿Qué supone todo esto? Supone un cambio de paradigma de los entornos. Es decir, pasamos de entornos VUCA, donde decíamos que son entornos volátiles, eran inciertos, complejos, ambiguos, pero estamos yendo a un modelo que llamamos BANI, donde ya no hablamos de volatilidad, hablamos de fragilidad. Es decir, lo que hemos vivido con COVID-19, los cambios que están a las puertas de lo que estamos viendo, hace que el modelo sea tan frágil que se pueda romper en cualquier momento. Es decir, lo que ha supuesto COVID-19 no es un concepto de volatilidad, es de fragilidad, es de una ruptura. En cuestión de una semana todo el mundo ha estado en sus casas. O sea, los cambios son tremendos, ¿no? Lo que estamos viviendo en Europa, pero especialmente en los países más próximos a Ucrania, es un paradigma que hasta ahora no nos habíamos enfrentado, ¿no? Por tanto, no solamente la fragilidad, hay un concepto también de ansiedad, es decir, cómo reaccionan, qué decisiones se toman tanto personas como organizaciones en estos entornos. Esa ansiedad puede provocar o la inacción, es decir, no tomar decisiones, o tomarlas de una forma precipitada, con lo cual la ansiedad es un elemento que va a condicionar este tipo de entornos. La no linealidad, es decir, no hay una clara correlación entre causa y efecto. Es decir, las causas que estamos viendo no somos conscientes de la implicación que puede llegar a tener o la rapidez y profundidad de dichos cambios. Y por último, que es incomprensible. Es decir, a pesar de estar en una situación, en una economía de información, una sociedad de la información, del data, realmente no tenemos datos suficientes para entender cómo va a evolucionar esa economía. Y esta es la realidad en la cual nos vamos a enfrentar. Con lo cual, todo este entorno, que es una realidad y creo que todos estamos de acuerdo, la reflexión sería qué implicaciones tiene para las organizaciones, cómo nos afecta todos estos cambios. Básicamente son de tres tipos. Hay un cambio en los paradigmas de la gestión de las personas, es decir, unos nuevos retos con los cuales debemos enfrentarnos. Hay unos estilos de liderazgo, es decir, el modelo, sobre todo con COVID-19, ha cambiado de una forma clara el tipo de líderes que tienen que conducir las organizaciones y también la sociedad, y también un cambio en los modelos organizativos. Veremos qué tipo de organizaciones vamos a necesitar, pero son diferentes a las que hasta ahora teníamos para poder enfrentarnos a esos entornos BANI. ¿Sí? En cuanto a retos de las personas, de la gestión de personas, hemos identificado, en mi caso, 6 retos que son importantes. Un primero son las nuevas formas de trabajar. Es decir, decíamos que uno de los efectos más directos en el ámbito laboral que ha tenido COVID ha sido el teletrabajo. Es decir, en cuestión de una semana todo el mundo ha empezado a trabajar en remoto, ¿no? Aquí el reto ya no es un teletrabajo, porque muchas compañías han optado por fijar 2 días de presencial, 3 de remoto o las combinaciones que queramos. Pero es curioso, yo siempre hago la reflexión, eso es darle rigidez a la flexibilidad, es lo peor que hay. Es decir, no estamos hablando de un modelo flexible, sino estamos hablando de un modelo rígido combinando los dos aspectos. El paradigma hacia el cual vamos no es un tema de teletrabajo, de modelo rígido, estamos en un modelo de smart work. Es decir, las personas van a necesitar la confianza, van a necesitar la autonomía para que puedan decidir en qué entornos son más eficientes. ¿Eso qué supone? Supone un cambio importante. Es decir, el teletrabajo no podemos, es decir, hay una tendencia que seguramente puede generar controversia, ¿no? de gente que quiera que las personas vuelvan, pero hay una realidad. Las nuevas generaciones no se van a adaptar a los modelos presenciales que teníamos hasta entonces. Las personas que no son esas nuevas generaciones, después de la experiencia que han tenido en COVID-19, les va a costar mucho el volver a un trabajo de una forma presencial. Con lo cual, ese es un cambio que nos guste o no, está ahí y tenemos que saber cómo gestionarlo. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la gestión de esas nuevas formas de trabajar? El cómo podemos compaginar la productividad y el bienestar. Es decir, tenemos que no perder productividad. Además, yo creo que fue un hecho que hemos podido comprobar. Es decir, a pesar de estar trabajando en remoto, las compañías no han perdido productividad. Pero es algo que debemos tener muy en cuenta, cómo logramos ese equilibrio entre bienestar y productividad. El segundo, cómo liderar y gestionar equipos remotos. Tiene unos retos muy importantes. Hay un reto de pérdida de cultura, porque la falta de interacción entre las personas hace que se puedan perder lo que es identidad corporativa, con lo cual hay que saber cómo gestionarlo y cómo mantener esa productividad en el tiempo. Al final hay menos interacciones, nos va a suponer un contacto mucho más directo y más recurrente con nuestros colaboradores, nos va a suponer establecer espacios de networking, no solamente para ir a la oficina a trabajar, sino para crear cultura entre las personas, y nos va a suponer también ser mucho más claros en cuanto a cuáles son el liderazgo por objetivos. Es decir, tenemos que ser muy claros de qué se espera, qué esperamos del trabajador o del empleado y realmente poder medir en grado de consecución de objetivos, no tanto de presencialidad, ¿no? Hay una parte importante que nos puede suponer a las compañías una ventaja competitiva en cuestión de reducción de costes, en temas de real estate, temas de sostenibilidad, los impactos medioambientales que tiene una reducción de los desplazamientos también es un aspecto a considerar. Un cuarto punto para mí es muy importante
el acceso a talento global. Es decir, uno de los retos que tenemos, que veremos después, es la escasez de talento. En un entorno global, con el Smart Work, lo que hacemos es la globalización del mercado de trabajo. Es decir, antes cuando necesitabas una serie de perfiles, los buscabas en Lima. Y si no los encontrabas, pues mala suerte, ¿no? Ahora podemos acceder a nivel mundial. Es decir, muchas de las posiciones en un modelo de Smart Work puedes acceder a un talento global, con lo cual está más accesible y tenemos más posibilidades de poder acceder a ese talento digital, con lo cual también son oportunidades, son retos. Es decir, el teletrabajo no es que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y lo que va a requerir es una nueva forma o una forma diferente de gestionar a las personas. Y ese, por tanto, creo que es uno de los principales retos a tener en cuenta. El segundo aspecto es el well-being. Es decir, hay una evolución de lo que antes era conciliación de vida personal, vida profesional, a incorporar dentro de la vida profesional el bienestar del empleado. Y está siendo un aspecto fundamental. Las compañías durante COVID-19, uno de los aspectos que más ha destacado es la preocupación por aspectos de salud, de sanidad, y hablamos de salud no solo física, sino también emocional, y las compañías se han volcado durante ese periodo en cuidar a sus empleados. Y es un aspecto que continúa. ¿Eso que nos va a permitir? El reforzar mucho más nuestra marca de empleador, nuestro employer branding, nos va a permitir garantizar mucho más el engagement del equipo que tenemos y, por tanto, una productividad. Pero hay un aspecto fundamental, que es la nueva realidad que tenemos, que las compañías ya no solamente van a tratar de conciliar lo personal y lo profesional. El trabajo, el lugar de trabajo, tiene que convertirse en un espacio de well-being. Tercer punto, que es lo que decíamos, atracción y retención, o atracción y fidelización. El talento se ha convertido en un bien escaso. Eso es algo que cualquier artículo que leamos, cualquier conversación que tenemos, la realidad que tenemos en nuestras compañías, uno de los aspectos fundamentales es que entendemos que el talento es escaso. Nos cuesta encontrar perfiles para nuestras necesidades. La reflexión que hacemos es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el talento? Es decir, hace 1 año, 2 años, 3 años había talento y ahora ya deja de existir. El tema es cómo han evolucionado las necesidades de las organizaciones. Es decir, con todos los cambios que se están produciendo en el Future of Work, muchas posiciones van a desaparecer, se van a crear nuevos puestos de trabajo y muchos de los que se mantienen van a requerir competencias y skills diferentes. En la medida que esas nuevas necesidades no las tengamos, es por lo que hablamos de escasez de talento. No es porque haya menos personas talentosas, sino porque las competencias que se requieren son diferentes y ahora mismo no las tenemos, ¿no? Con lo cual es un reto fundamental. ¿Qué es importante en ese aspecto? La importancia del employer branding, es decir, la marca empleadora. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos. Las personas, a la hora de decidir hacia qué proyecto empresarial se van a involucrar, van a tener muy en cuenta cuál es la marca empleador que tiene esa compañía. El segundo punto es fundamental, es la alineación de propósitos y valores. Es decir, las personas cuando se van a incorporar a una compañía empiezan a hacer preguntas que nuestra generación no nos hacíamos. Yo cuando iba a una compañía no preguntaba hace 20, 30 años cuál era su propósito o cuál era su valor. Decía, es una empresa o que es una empresa sólida, o es una empresa que me aporta un nivel retributivo importante, una compañía en la cual puedo crecer, pero no había el concepto de propósito y de valores. Cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, buscan una alineación de propósito y valores con sus propósitos y valores individuales, personales. Nosotros nos encontramos en España con casos claros, por ejemplo, el sector financiero, la banca. Hay mucha gente joven que no se siente identificado por la imagen que tienen las entidades financieras y les cuesta mucho. Tiene un reto importante de atracción de talento digital porque no es un proyecto que hace engage para las personas, ni una alineación. Sector farmacéutico, también en muchos casos te puedes encontrar, ¿no?, de gente que considera pues, aspectos como el acceso a las patentes al tercer mundo, es decir, temas de carácter ético que las personas en sus decisiones de incorporarse o no a los proyectos las van a tener en cuenta. Con lo cual va a ser muy importante el trabajar todas las compañías en ese concepto que llamamos propuesta de valor al empleado. Es decir, el poder configurar una propuesta que va mucho más allá del aspecto económico, del aspecto retributivo, pero que realmente puede hacer realmente atractiva el valor de la compañía a las personas, ¿no? Y esa propuesta de valor empleado, hablamos temas de flexibilidad, temas de conciliación, upskilling, reskilling, desarrollo de carreras profesionales. Es decir, cambia un paradigma. Tenemos que empezar a pensar cuáles son las necesidades que tiene el talento, es decir, qué es lo que realmente hace que las personas se incorporen y se alineen con el proyecto empresarial. Con lo cual, esos 3 aspectos son aspectos muy importantes en la gestión de los retos de personas. Las nuevas formas de trabajar, well-being y la atracción de talento. No sé si se ha movido igual un poco me parece el proyector, pero bueno, más o menos podemos verlo igual, ¿no? ¿Sí? Ahí mejor. Fenomenal. Un cuarto aspecto que es muy importante, y esto creo que es un aspecto a tener muy en cuenta, especialmente en sitios como en países como Perú, por la regulación que tiene el marco de relaciones laborales, ¿no? La movilidad interna como alternativa al despido.
En los países donde era mucho más fácil despedir, o al menos era como mucho, era simplemente un tema económico, es decir, te podía pagar más o menos, pero era una forma fácil de, digamos, de prescindir de determinados talentos, de determinadas skills que no necesito y incorporar a las que necesito, el cambio de paradigma es clarísimo. Es decir, las compañías, cuando tienen que adaptar, digamos, sus recursos, sus capacidades, sus skills, ya no van tanto a despido porque no tengo el skill necesario e incorporo del exterior. Nos encontramos con unos problemas importantes. El primero es el coste económico y reputacional. Es decir, nosotros cada vez nos encontramos más con compañías, es decir, yo no puedo seguir despidiendo de forma colectiva. Banco Santander es uno de los ejemplos, ¿no? Es decir, ¿por qué no puedo seguir? Porque no puedo asumir los costes económicos que me supone el pago de las indemnizaciones y otros costes adicionales. No puedo continuar con el coste reputacional que me supone el seguir despidiendo. Además, ya no es tan sencillo el despedir e incorporar, porque hemos dicho que estamos en un contexto de dificultad para atraer el talento que necesitamos, y además hay una curva de aprendizaje importante, ¿no? En situaciones o marcos laborales, como puede ser en Perú, donde hay esa dificultad de poder hacer desvinculaciones, nos obliga a hacer un trabajo mucho más intenso de movilidad interna, de entender cuál es el talento que tenemos en las organizaciones y trabajar para su desarrollo y dar respuesta a los skills que necesitamos. Ese aspecto de movilidad interna frente al despido es un cambio de paradigma clarísimo a la hora de cómo adaptarnos a las nuevas necesidades de las organizaciones. El segundo aspecto, y además aquí Inés, seguro que podrás hacer muchas aportaciones en este sentido, que es el concepto de la empleabilidad y las carreras profesionales. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una evolución constante de los puestos. Hemos dicho, muchos puestos desaparecen, otros puestos se crean, los que se mantienen van a adquirir competencias y skills diferentes. Es decir, tenemos que trabajar desde el primer momento en lo que es la empleabilidad, tanto interna como externa. Es decir, tenemos que trabajar en la inversión de nuestra marca, en la inversión de nuestra persona, para ser empleables tanto dentro de la organización y poder crecer y desarrollarnos, como si en algún momento tenemos que dejarlo, el continuar o buscar un proyecto fuera de la organización. Con lo cual, es una responsabilidad compartida. Es decir, no es una responsabilidad exclusivamente de la empresa, ni mucho menos. Es una responsabilidad entre el empleado y la compañía. El empleado tiene que entender que su profesión está evolucionando de una forma constante y tiene que asumir la responsabilidad de estar al día en cuanto a conocimientos, en cuanto a skills. Y las compañías lo mismo, tienen que facilitar modelos que permitan el desarrollo de esas nuevas skills. Hablamos siempre del tema de la retención o la atracción, retención de talento, fidelización de talento, pero hay un aspecto importante que es la creación del talento. Es decir, el talento no es algo estático que no evoluciona. Es decir, cuando nos incorporamos por primera vez a una compañía, que venimos de nuestra parte académica, universitaria y demás, no tenemos desarrolladas todas las skills. Muchas de ellas las vamos desarrollando dentro de las organizaciones. Y hay organizaciones que promueven mucho más ese desarrollo de skills. Y no solamente a través de acciones de upskilling, reskilling, es a través del empoderamiento, de la autonomía, de la confianza que le podemos dar a las personas. Es decir, es importante que ese entorno permita el desarrollo de ese talento que tienen las organizaciones. Y luego los nuevos modelos de aprendizaje, que también suponen un cambio importante en cómo llevar a cabo esa gestión de carreras profesionales. Y por último, el aspecto de diversidad e inclusión. Es decir, ahí hablábamos antes del desarrollo sostenible, Agenda 2030. Uno de los aspectos que recoge es la diversidad e inclusión, pero tenemos que entender que estamos trabajando en sociedades diversas. Los mercados en los que operamos somos diversos. Si no somos capaces de reflejar esa diversidad dentro de la organización, habrá una desconexión clarísima entre el mercado que atendemos y lo que es digamos, el ADN de las compañías, con lo cual tiene que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Estamos en una sociedad diversa, las empresas deben ser diversas, si no, no somos capaces de buscar esa conexión con los mercados. Y esa diversidad, creo que tenemos que dar un paso adelante. La diversidad va mucho más allá de aspectos tangibles o visibles de diversidad. Al final siempre solemos hablar de diversidad en cuanto a diversidad de género, diversidad de edad, de orientación sexual. Esos son aspectos que os diré que son hasta muy fáciles de manejar, ¿no? Pues hago un 50 o 50, es una compañía diversa. No lo es. Es decir, lo que es importante a la hora de hablar de diversidad es el valor intrínseco de las personas, cuál es el background que tienen, cuáles son los valores que tienen esas personas, cómo interpretan lo que está pasando, cómo se relacionan. Esa diversidad es más importante muchas veces que la diversidad percibida o la diversidad visible. Podemos tener compañías donde pueden tener una paridad de hombre-mujer, pero no hay diversidad, porque su forma de entender, su background, su cultura es la misma. Con lo cual tenemos que trabajar en buscar diversidad en el sentido de formas diferentes de entender la realidad, formas diferentes de gestionarla, y es lo que nos va a permitir sobre todo tener una mejor innovación y ser capaces de tomar mejores decisiones. Pero diversidad e inclusión es un reto que sin duda tenemos que hacer frente.
Con lo cual, repasando esos seis retos de los que hablábamos, las nuevas formas de trabajar, con la llegada de COVID y cómo gestionar esos retos, digamos, del Smart Work, la importancia del well-being de los empleados, que hemos puesto de manifiesto a lo largo del COVID-19, pero tenemos que continuar incorporando esas políticas de bienestar dentro de las organizaciones, el reto de la atracción, fidelización de talento y luego los aspectos que están vinculados a la evolución del Future of Work. Es decir, cómo tenemos que invertir en la movilidad interna del talento, el desarrollar talento entre las organizaciones, la importancia de la empleabilidad de las carreras profesionales y el reto de diversidad e inclusión. Esto que nos supone también, no solamente esos retos, sino necesitamos nuevos líderes. Es decir, el paradigma en el cual estamos requiere una forma diferente de liderar a las personas. Es decir, los parámetros, la importancia del trabajo en las nuevas generaciones es diferente. La lealtad que tienen las personas a las organizaciones es diferente. Es decir, muchas veces hablamos de cómo conseguimos fidelizar al talento y tenemos muchas herramientas en nuestras manos, pero tenemos que entender que las nuevas generaciones ya no van a tener la fidelidad que tenían y las personas van a buscar proyectos de más corta duración, aunque lo hagamos muy bien, pero el concepto de lealtad es otro. Entonces, todo esto está cambiando y eso requiere nuevos estilos de liderazgo. Lo que quería compartir aquí con vosotros son los 6 modelos de liderazgo, o más bien los 6 atributos que entendemos que tienen que tener los líderes actuales y que es donde tenemos que ir trabajando para asegurar organizaciones exitosas. Y los 6 que he identificado son los que veis ahí. La primera, un líder estratégico. Es decir, estamos hablando de unos contextos bunny, donde es muy difícil entender hacia dónde vamos a ir. Lo que se espera del líder es que sea capaz de interpretar qué está sucediendo en sus mercados, qué es lo que está pasando a su alrededor y que pueda marcar un rumbo clarísimo hacia dónde quiere evolucionar. Con lo cual, el liderazgo tiene que ser, en primer lugar, estratégico. Aquellas compañías que sean capaces de entender cómo está cambiando el mercado, que sean capaces de entender o tomar decisiones y que sean estratégicas, son las que van a tener una ventaja competitiva clarísima. No estamos hablando de entornos estables, no estamos hablando de entornos volátiles, estamos hablando de entornos con un cambio radical. Hablábamos, por ejemplo, del tema del metaverso. Aquellas empresas que puedan entender la importancia que puede tener un metaverso, que lo consideren algo estratégico y que tomen acciones en esa línea, van a ser las empresas que van a tener una ventaja competitiva. Con lo cual, la visión estratégica es el primer aspecto fundamental. El segundo es un liderazgo transformador. Es decir, tienen que entender que el entorno, una de las características que se está teniendo es los cambios continuos. Y los cambios lo que suponen es una transformación permanente de las organizaciones. Con lo cual es algo que tiene que estar dentro del ADN de los líderes. Es decir, que ellos tienen que entender que la transformación es algo que acompaña a las organizaciones y es algo en lo que tenemos que estar continuamente involucrados. Hay un segundo aspecto que es importante, que es movilizador. Es decir, no solamente tener la visión de querer transformar las organizaciones, sino que tengamos impacto en nuestras personas para poder movilizarlas. Es decir, no basta con que sepamos dónde queramos ir, estemos dispuestos a transformarnos, sino tenemos que tener la capacidad de impacto y poder mover la organización hacia el camino donde queremos ir, con lo cual son habilidades de influencia que tienen que tener los nuevos líderes. El cuarto aspecto creo que es fundamental, que es el pensamiento sistémico. Es decir, tenemos que tener la conciencia de todas las decisiones que pasan a nuestro alrededor tienen un impacto, es decir, todo está interconectado. Cuando una compañía toma un cierre, una reestructuración de un cierre, no solamente es el impacto en sus trabajadores, es el impacto en las comunidades, es el impacto en stakeholders. Cualquier decisión que tenemos o que tomamos de una compañía va a impactar en nuestra reputación, va a impactar en nuestro employer branding y eso nos puede suponer la dificultad a poder acceder a talento. Es decir, entender que el contexto en el que estamos, con la sociedad de información donde toda la información fluye a una rapidez extrema, es que todos los aspectos están interconectados, estamos en un entorno sistémico, con lo cual los líderes tienen que tener esa capacidad de entender que sus decisiones, las implicaciones de sus decisiones van más allá de su propia organización, de sus primeros niveles. Hay que entender que estamos en un organismo vivo y que está totalmente interconectado. El cuarto, muy obvio, digital. Al final, si no tenemos un pensamiento digital, no vamos a ser capaces de ser competitivos en el entorno actual. Cuando hablamos de digitalización, no hablamos solamente de la incorporación de herramientas tecnológicas o digitales, hablamos de transformación digital. Es un cambio del mindset, no solamente es introducir tecnología, es hacer que esa tecnología ayude a desarrollar nuevos modelos organizativos y nuevas estrategias dentro de la organización. La diferencia entre digitalización y transformación digital es muy importante. No es simplemente introducir elementos de tecnología, es cambiar la forma de entender los modelos organizativos y la forma de entender cómo funcionan nuestros mercados. Y la sexta, que es la última, pero la más importante, necesitamos líderes sociales y líderes empáticos. Es decir, yo creo que esto ha sido uno de los aspectos fundamentales en el COVID-19. Las compañías que realmente han salido de forma más exitosa en la crisis sanitaria de COVID-19, las que realmente han salido más reforzadas, son aquellas que han tenido un liderazgo empático y un liderazgo social. Aquellas organizaciones donde las personas se han visto reflejadas, que sus preocupaciones han tenido un reflejo en las decisiones de sus líderes.
la parte social de las organizaciones ha adquirido un papel fundamental en el momento actual y es uno de los aspectos críticos para poder tener organizaciones exitosas. Ser capaces de atraer talento, solo ser capaces de atraer talento a las empresas que tengan una sensibilidad social y una empatía hacia las personas. Las compañías que van a ser capaces de fidelizar y lograr el engagement de sus empleados son las que tengan un liderazgo realmente de preocupación por las personas. Y eso ha sido un cambio de paradigma clarísimo con el COVID-19. Con lo cual, esos 6 aspectos creo que son los que van a condicionar el tipo de líderes que necesitamos en organizaciones. Líderes con visión estratégica, que sepan que la transformación es un continuo que nos va a acompañar, que sean capaces de tener impacto y movilizar a los empleados de la organización, que tenga un pensamiento sistémico, entender que todo está interconectado y cualquier decisión va a tener unas connotaciones en otros aspectos, pero que volverá esa consecuencia, líder digital y sobre todo social y empático. Es fundamental entender esos seis rasgos. Hemos visto los impactos que tienen esos cambios en el entorno en cuanto a los retos en la gestión de personas, cuál es el nuevo modelo de liderazgo que necesitamos y, por último, cuáles son los modelos organizativos hacia los cuales vamos, ¿no? Y ahí reflejamos un poco las 3 características. Ahí no quiero entrar demasiado porque queríamos entrar en la parte de transformación, pero simplemente unas 3 reflexiones que ahí veis. Los nuevos modelos organizativos tienen que tener esas 3 características. Tienen que ser modelos dinámicos, como veis en la primera gráfica. Ya no estamos en entornos sólidos, no estamos con los pies en la tierra, estamos con un entorno que está cambiando continuamente. O somos capaces de estar de forma continua adaptándonos, moviéndonos y saliendo a flote, o nos hundiremos. Creo que ese ejemplo o ese gráfico refleja la necesidad de organizaciones dinámicas. La segunda, ágiles. Que no solamente es que cambiemos, que nos transformemos, sino que lo hagamos a tiempo. Aquellas compañías que la transformación la hacen tarde o lo hacen a destiempo, tienen o bien el riesgo de desaparecer o el riesgo de tener que llevar medidas de reestructuración mucho más traumáticas. Con lo cual es el ser dinámicos en cuanto a la organización, pero también ágiles, es decir, tomar las decisiones en un momento adecuado. Y por último, flexibles, la capacidad para adaptarnos a esos cambios que van a ser continuos. Con lo cual los modelos organizativos van a ser muy diferentes a los cuales vamos a tener que enfrentarnos en los próximos tiempos. Como bien decíamos, hemos visto qué cambios ha habido en los entornos, qué impactos ha tenido esos cambios o ese entorno BANI en la gestión de las personas, en el liderazgo y en las organizaciones. Y lo que llevamos es la necesidad de la transformación. Es decir, al final, con estos nuevos entornos, lo que necesitamos son compañías capaces de estar transformándose de forma continua. Antes de empezar ahí a analizar más en profundidad los retos y las tendencias, hacer 3 reflexiones. La primera es la diferencia entre reestructuración y transformación. Ahí, como veis, la reestructuración es consecuencia de no haber realizado una transformación a tiempo. Realmente la transformación es una manera óptima de adaptar la organización a los cambios en lugar de reaccionar hacia ellos. Es decir, cuando hablamos de una transformación es una medida preventiva. Es decir, nos transformamos para adaptarnos, nos transformamos para minimizar el impacto que puede haber si no lo hacemos. Con lo cual, entender como la transformación como algo positivo, algo necesario. Es el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo es cuáles son las causas de la reestructuración. Yo puedo compartir un poco mi experiencia y a lo mejor también vosotros podéis pensar en vuestro pasado, en la compañía donde estáis o en las anteriores, por qué reestructuraban las empresas en el pasado. Y mi conclusión de la experiencia que hemos tenido básicamente era por causas económicas, o porque hay una deslocalización de la producción hacia países del este que eran más competitivos, o porque un determinado departamento pues, no era rentable y tiene una política de costes, o porque he hecho una fusión y he hecho un programa de optimización de costes. O sea, básicamente eran aspectos relacionados a temas económicos. Y por eso reestructurabas o bien para tener una solidez económica o bien para mantener una rentabilidad que nos exigían los mercados de capitales, pero un trasfondo económico, tradicionalmente. En el momento actual son distintos. Ahora las compañías se están transformando, se están reestructurando porque tienen que acelerar nuevos modelos de negocio, por la erupción que está teniendo la tecnología, la digitalización, porque no tienen las competencias que se requiere y tienes que hacer un proceso de reestructuración. El paradigma es diferente. Cuando nosotros hablamos del sector financiero, que es uno de los que más está afectando a reestructuraciones en España, no es porque hay un cambio económico, que efectivamente hay una causa económica, pero las compañías siguen anunciando resultados extraordinarios de beneficios. El problema es que el modelo ha cambiado. La irrupción de la tecnología hace que la interacción con nuestros clientes no sea, digamos, de forma presencial, sino que sea digital. Que las competencias a la hora de relacionarnos con nuestros usuarios son distintos. O sea, la reestructuración en muchos casos es debida a una necesidad de transformación. Y esa transformación básicamente a que las competencias y las skills que necesitamos no las tenemos. Y ese es un aspecto fundamental. Con lo cual, reestructuración y transformación ya empiezan a estar muy cercanas entre sí. Es decir, no podemos entender una reestructuración que no venga acompañada de una transformación y no podemos entender una transformación que de forma colateral vaya a suponer una reestructuración. Y por último, que las transformaciones y reestructuraciones son un proceso continuo que nunca se acaba.
Es decir, no es como en los años anteriores donde hacíamos una reestructuración y teníamos un periodo de una cierta estabilidad, de normalidad, sino que ahora es un proceso de carácter espiral. Es decir, continuamente nos vamos a tener que enfrentando de mayor calado o menor calado de procesos de adaptación continua a la realidad, es decir, unos procesos de transformación. Bien, llegamos a la parte nuclear de cuáles son los retos y las tendencias en la gestión de los procesos de reestructuración o transformación, que en este caso lo haremos de una forma, es decir, son aplicables tanto a un proceso de reestructuración como de transformación, van a ser conceptos que van muy alineados. Los retos, cuando nosotros decimos hay que hacer un proceso de transformación, va a suponer siempre un pain, y por lo tanto tenemos que ver cómo lo vamos a gestionar y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener siempre en cuenta. El primer reto es preservar la reputación. Es decir, cuando es una reestructuración, una transformación, esto tiene un impacto clarísimo en la reputación de las compañías. Probablemente la reputación sea el valor intangible más apreciado que tienen las organizaciones, que han invertido durante muchos años en marketing, en publicidad, en RSC. La reputación es el principal activo que tienen las organizaciones, la marca de las compañías es lo más importante. Si ya hemos acabado un proceso de reestructuración, de transformación, no respetuoso con las personas, no respetuoso con el impacto social que va a tener un impacto clarísimo en la reputación. Y el coste económico que tiene es incalculable, es difícil de estimar, es cierto, pero todos somos conscientes de que ese impacto va a erosionar el principal activo de las organizaciones, que son su reputación. El segundo es el impacto económico. Y cuando hablamos de impacto económico, es no solamente lo que tenemos que pagar en términos de una indemnización a los trabajadores, es en términos de, si no lo hacemos de forma adecuada y tenemos una huelga, el impacto que tiene es brutal. Si vemos que hay algún tipo de conflicto y alguna estrategia, de agresión a la marca por el conflicto social que estamos creando, todavía mucho mayor. Es decir, el impacto económico no lo podemos reducir solamente al impacto de la indemnización, es toda la consecuencia que puede tener una reestructuración mal gestionada, que puede duplicar. Hemos tenido casos en los cuales en España, que el modelo normativo es diferente en el ámbito laboral, donde se han a lo mejor pospuesto hasta 6 meses la fecha de cierre de la organización, y eso supone 6 meses más de salarios, que es una cantidad ingente, o situaciones en las cuales se ha judicializado el proceso de reestructuración y había una sentencia que obligaba a la reincorporación a todos los trabajadores, con lo cual fue el pago de un año de salarios de tramitación, más luego incorporar otra vez a todas las personas. El coste económico que podemos tener en una reestructuración mal gestionada es incalculable. También tiene un impacto importante, o tenemos que garantizar la protección del talento. Es decir, cuando hacemos una reestructuración y salen personas, muchas veces sacamos personas asociadas a una posición. Tenemos que asegurarnos que esas personas que salen no estamos perdiendo talento, que no son personas que pueden tener una ubicación en otra posición de la organización. Con lo cual tenemos que asegurar que de forma directa las personas que salen no es talento que esté perdiendo la organización. En segundo lugar, tenemos que evitar que las personas que no salen no se desvinculen voluntariamente de la compañía porque tengan dudas sobre el futuro del proyecto empresarial, porque no les guste cómo está gestionando el proyecto. Es decir, tenemos que asegurar que no se nos va talento en la reestructuración y que conseguimos retener el talento clave, aunque no esté afectado en la organización. Y una tercera dimensión también importante, es decir, una reestructuración mal gestionada va a erosionar nuestra capacidad de atracción de talento. Es decir, la repercusión que tiene un proceso de reestructuración no solamente tiene connotaciones de poder perder talento directo o indirecto, sino que nos va a costar mucho más atraer talento del exterior. Y el cuarto aspecto es garantizar la continuidad de la actividad. Es decir, mientras estamos reestructurando, mientras estamos transformando, la compañía continúa prestando sus servicios, continúa con sus procesos productivos. Y tenemos que garantizar esa continuidad de actividad en términos de productividad, en términos de rentabilidad, en términos de calidad, que no haya ruptura de suministros a nuestros clientes. Es decir, tenemos que asegurar el normal funcionamiento de la actividad. Y esos 4 aspectos son súper importantes a la hora de plantear procesos de reestructuración y transformación. Y el más importante es el impacto social. Tenemos que ser capaces de gestionar con el mínimo impacto social, siendo conscientes de si buscamos una fórmula adecuada de minimizar ese impacto social, estaremos preservando la reputación, estaremos reduciendo el impacto económico, porque evitaremos un mayor conflicto laboral. Seremos capaces de proteger el talento y preservar el employer branding de la compañía, y seremos capaces de poder coexistir el proceso de transformación con una continuidad de la actividad. Con lo cual, el minimizar el impacto social es uno de los retos, pero es un reto que tiene impacto en el resto de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de acompañar un proceso de reestructuración y transformación. Cuando hablamos de impacto social, es de una forma, como decíamos al inicio, sistémica. Es decir, el impacto social va mucho más allá
de la persona afectada por el despido. Va mucho más allá de darle una cobertura económica. Es invertir en la empleabilidad de esa persona en el exterior, es acompañarla a través de programas de transición de carreras, es darles formación, es darles acompañamiento emocional, es entender el problema del núcleo familiar, no solamente de la persona, es entender también el impacto que estamos teniendo en la comunidad donde hacemos una reestructuración, el impacto que tiene en nuestras relaciones institucionales. Es un concepto mucho más holístico, pero como decimos, tiene impacto en reputación, la economía, talento y continuidad de la actividad. Si seguimos, vamos entendiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, entramos ya un poco en compartir cuáles son las tendencias, es decir, cómo se están gestionando ahora los procesos de reestructuración y transformación, qué es lo que está marcando de diferencia entre las compañías que están gestionando de una forma eficiente sus procesos de transformación y las que no. Las que están mirando únicamente un aspecto económico y están dejando de lado otros aspectos críticos a la hora de gestionar con éxito ese proceso de transformación. Y vemos esas 8 tendencias, luego iremos profundizando en cada una de ellas, pero básicamente el primero es que los procesos de reestructuración están teniendo cada vez más una implicación de la alta dirección. Y no es un aspecto únicamente de que salgan personas, no es una responsabilidad exclusivamente de la gerencia de recursos humanos, requiere una implicación de la alta dirección. La importancia de los managers, el rol crítico de la comunicación, la gestión profesional del empleo de competencias, la movilidad, flexibilidad, experiencia de empleado, transformación. Veamos cada uno de ellos un poquito más en detalle. Lo primero decimos la implicación de la alta dirección, es decir, como decimos, una reestructuración, una transformación no solamente es que salgan personas, no es despedir personas, tiene unas implicaciones mucho mayores. Realmente tiene esos 3 aspectos que veis ahí. Una decisión de reestructuración, transformación, es algo estratégico. Es decir, estamos hablando de una transformación de la organización, con lo cual va a requerir la implicación real de la alta dirección. En segundo lugar, impacta en la reputación, con lo cual es el principal valor estratégico de la compañía, y eso requiere que la alta dirección tenga una implicación directa en estos procesos. Y además impacta en las personas, que es el principal intangible que tienen. Por estas razones, la alta dirección cada vez se está implicando más en el qué y en el cómo. No es una decisión, digamos, táctica de sacar personas, es una decisión estratégica, y por tanto la implicación de la alta dirección cada vez es mayor. No solamente es tomar la decisión y ejecutarla, sino cómo lo estamos ejecutando. Porque, como decimos, según cómo lo hagamos, va a tener un impacto mayor o menor en otros aspectos, en otras derivadas. Con lo cual nosotros estamos viendo todos los procesos, históricamente la alta dirección se mantenía más al margen, ahora está jugando un papel mucho más directo a la hora de implicarse en la gestión de esos procesos. El segundo aspecto es el papel de los managers. Es decir, estamos hablando que cuando hablamos de reestructuración no solamente es desvincular personas, el trasfondo es una transformación. Realmente cuando estamos desvinculando vamos mucho más allá de una reducción de FTs, estamos hablando de una transformación de los modelos. No podemos conseguir una transformación sin una adecuada implicación de los managers. Los managers es el motor de transformación de las organizaciones. Es decir, si la alta dirección tiene muy claro que se quiere transformar, toma una serie de medidas, pero realmente no somos capaces de descender ese proceso de transformación e implicar a los managers para que realmente ejecuten y realmente sea motor de transformación, no habremos alcanzado nuestro objetivo. ¿Y eso qué requiere? El primero, que los managers tienen que entender e interiorizar. No solamente es comunicarles qué es lo que pretendemos. Tenemos que conseguir que haya una alineación entre lo que la organización cree y lo que el manager está dispuesto a hacer. Y eso va mucho más allá de la comunicación. Es hacerles partícipes de los retos que tiene la organización, de lo que se espera de ellos y que tengamos asegurada esa alineación entre las necesidades de la organización y el comportamiento que tienen los managers. Hasta ahora siempre hablábamos que los managers tenían un foco básicamente de negocio. A partir de ahí, en los últimos años, le hemos incorporado una responsabilidad en cuanto a gestión y desarrollo de personas y equipos. Hay una tercera variable ahora muy importante. El manager tiene que ser el motor de la transformación. Y este es un nuevo paradigma que hasta ahora no estaba incluido en los roles que tenía el equipo de management. El segundo aspecto muy importante es cómo somos capaces de generar la accountability, es decir, la responsabilidad del manager en este proceso. Es decir, no solamente es comunicarle, hacerle que lo entienda, lo que tenemos que conseguir es que se produzca su verdadera alineación, su compromiso con ese proceso de transformación necesario. Si la transformación es una necesidad, eso supone que tenemos que tener managers que realmente sean el motor de esa transformación y que nos permitan asegurar la ejecución, es decir, que lideren y ejecuten la transformación. Con lo cual, no es un aspecto únicamente de recursos humanos, no vamos a requerir solamente la implicación de la alta dirección, sino debemos incorporar en el rol de los managers la función transformadora, como un nuevo rol que tienen que tener junto al tema de negocio, al tema de desarrollo y gestión de personas y equipos. Tercer aspecto, la comunicación. Esto creo que es uno de los aspectos que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Es decir, parece que
nos cuesta comunicar cosas, ¿no? Es como una comunicación difícil y hablamos de cosas generales, no lo abordamos como un proceso íntegro. Muchas veces las compañías se centran básicamente en lo que es comunicación externa, es decir, todas las compañías que tienen sus gabinetes de comunicación básicamente es comunicación corporativa. La importancia que tiene la comunicación en los procesos de transformación es fundamental. Si no somos capaces de explicar el racional del cambio, el por qué y el para qué, el storytelling, por qué la compañía hace esto, y lo habla de una forma clara, no vamos a ser capaces de comprometer y hacer que nos acompañe el resto de colaboradores. Con lo cual la comunicación es crítica, es decir, tener muy claro el racional, el por qué y el para qué lo hacemos, que tengamos una alineación de todo lo que es la alta dirección y los managers, de entender el por qué y el para qué de este proceso de transformación, entender ese aspecto que decíamos del pensamiento sistémico, cuáles son las audiencias, cuáles son los públicos que tenemos en la organización. En todo proceso de transformación tenemos un pain y tenemos un gain. Hay personas que van a estar impactadas de un modo y otras de otro. Hay stakeholders fuera de la compañía que van a tener también una implicación. Tenemos que tener en cuenta la comunicación de estas personas. Con lo cual, ese concepto sistémico nos obliga a entender y poder tener un mapa de posicionamiento de cuáles son las audiencias y los públicos que podemos tener. Si no somos capaces de identificarlos y gestionarlos de forma adecuada, vamos a tener siempre frenos en esos procesos de transformación. El papel de los portavoces, es decir, hacer una comunicación única, que no haya, digamos, comunicados o informaciones que sean contrapuestas entre sí. La formación de los managers, es decir, hay que invertir no solamente en crear esos mensajes básicos, ese racional, tener un buen comunicador o portavoz, es importante que los managers son los que ejercen la comunicación. Es que hablábamos de la lluvia fina, es decir, al final puedes hacer o lanzar mensajes de comunicación desde arriba, pero al final los cambios se producen cuando la comunicación informal de los managers con sus equipos fluye y funciona, con lo cual es uno de los roles intrínsecos del papel de transformación que tiene la dirección, que tiene el management, con lo cual es muy importante formarles en qué comunicar y en cómo comunicarlo. Una adecuada planificación de la comunicación y una puesta en valor de las medidas sociales. Pero en definitiva, los procesos de transformación van a requerir una adecuada comunicación. Tenemos que invertir en comunicar de forma adecuada el porqué y el para qué de lo que estamos haciendo. Si no lo conseguimos, las personas no se van a alinear, no se van a implicar y el proceso de transformación quedará cojo. Con lo cual la comunicación es un aspecto fundamental en dichos procesos. Hemos hablado, por tanto, de implicación de la alta dirección, por ser una decisión estratégica que impacta en reputación, impacta en las personas. Como una reestructuración es una transformación, necesitamos que los managers sean un motor de transformación y para eso es importante el rol de la comunicación. Hay un nuevo paradigma que es lo que llamamos la gestión previsional del empleo y las competencias. Este es un aspecto que en mercados como el francés es obligatorio por ley. Nos explicamos en qué consiste. En Francia, las compañías están obligadas a hacer una reflexión de carácter preventivo. Y es un error que cometemos en muchos países y en España pasa. Es decir, llegamos tarde. Es decir, cuando una compañía tiene que hacer un ajuste, prácticamente no tiene margen de maniobra. Es tener que llevar a cabo una medida de carácter traumático. La gestión previsional de empleo de las competencias lo que exige es entender cómo evoluciona nuestro mercado o tratar de entender cómo evoluciona nuestro mercado, qué necesidades de incorporación o de desvinculación vamos a tener, es decir, cuál es la dimensión de las organizaciones hacia esos nuevos modelos y también cuáles son las competencias que vamos a requerir. La gestión previsional del empleo y competencias en Francia lo hacen con una antelación de unos 2-3 años y están obligados a entender cómo evoluciona su mercado, hacer una proyección de cuántos FTEs voy a necesitar, que puede ser más o pueden ser menos, y lo empiezo a trabajar desde el primer momento, a través de medidas, digamos, no traumáticas que nos permitan hacer una adecuada adaptación. Y toda la parte de las competencias. Si sabemos hacia dónde va a evolucionar, es el momento ahora de empezar a actuar en ello. El ejemplo más claro de gestión previsional de empleo y competencias es el sector automoción. No sé si hay alguien aquí que sea del sector de la automoción, del automóvil, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es decir, el cambio del concepto de movilidad en Europa ya está con una irrupción el coche eléctrico clarísima. ¿Y eso qué es lo que va a suponer? Que el número de componentes es como el 40-50% de los componentes que tienen, con lo cual voy a tener una reducción clarísima, y lo sé, de efectivos de personas. Y aparte las competencias que voy a requerir son diferentes en todos los ámbitos. En el ámbito productivo, también el concepto de los concesionarios, la venta va a ser cada vez más digital, vas a poder configurar tu coche en una situación de inteligencia artificial, y eso es una realidad. Los propios talleres también van a cambiar, con lo cual sabemos de forma anticipada que vamos a necesitar menos personas y con competencias diferentes. Lo que aplicamos aquí es poder anticipar, adaptar y minimizar el impacto social. Y la dimensión es también sistémica, porque el impacto que tiene esta organización es en las personas que van a tener que salir, las personas que continúan pero van a tener que tener nuevas competencias, pero luego también la comunidad. Va a suponer el sector de automoción. En España es uno de los principales productores, creo que es el tercer productor europeo y el 7º o el 5º mundial, con lo cual el impacto que va a tener en la economía regional es clarísimo.
el impacto sobre el empleo directo, indirecto, actividades inducidas es muy fuerte, ¿no? Con lo cual este es un ejemplo claro de sabemos hacia dónde va y tenemos el tiempo para ir aplanando los FTEs, tenemos tiempo para ir adaptando las competencias que requerimos para el nuevo sector. Igual que te pasa aquí, pasa en banca, y creo que banca no ha sabido gestionarlo de forma anticipada. La tecnología, la digitalización era un hecho. Y los impactos no se han y la gestión no ha sido adecuada. Nos hemos visto, en el caso de España, perdona que os hable de España, que es la parte que más conozco, pero las entidades financieras están aplicando en los últimos 5 años procesos de reestructuración que cada uno está sacando con unas 5.000 personas por despido colectivo cada año. Y esto es algo que se sabía y es algo que no se ha gestionado de una forma adecuada. Pues esa conversación que os decía que tenemos con uno de nuestros clientes de, oye, no puedo seguir por aquí, este no es el camino. Entonces, la gestión previsional de empleo y las competencias es un concepto que cada vez más vamos a tener que integrar en nuestros negocios, porque esos cambios van a ser continuos y tenemos que trabajar siempre de forma anticipada y preventiva. Otro aspecto fundamental es la movilidad interna. Decíamos que o bien nos encontramos con mercados laborales muy rígidos, donde es muy difícil el desvincular personas, o entornos laborales donde es muy difícil el encontrar talento, incorporar talento, con lo cual tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro de qué es lo que tenemos y poder optimizarlo, ¿no? El tema de la movilidad interna, partimos de esos insights que veis ahí. Y como siempre son números y son cifras que más allá de lo que digan de forma estricta es un poco la tendencia y qué es lo que está marcando, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Más o menos lo que decimos que el 20% o tan solo el 20% de las personas disponen de los skills necesarios para su puesto actual o para el desarrollo de su carrera profesional. Que el 87% de los directivos reconocen que sus organizaciones tienen o prevén tener un gap en las skills que necesitan, que la vida útil de las skills es de menos de 5 años. Es decir, al final estamos hablando que las skills necesarias para los negocios están cambiando de forma dramática, de forma rápida. En unos más rápido que en otros, la tecnología, la banca, pero en todos está habiendo un cambio radical sobre los skills que vamos a necesitar. Y en segundo lugar, que los skills actuales no son suficientes para asegurar el éxito de las organizaciones. Es lo que decíamos, ¿no? Los procesos de reestructuración y transformación no va tanto desde un aspecto directo económico, indirecto por supuesto sí, sino es un tema de la falta de adecuación. Es decir, la realidad en la cual estamos hablando en estos momentos del mercado de trabajo es esa evolución dramática del trabajo. Con la irrupción de la tecnología, inteligencia artificial, todos los cambios de los que estamos hablando, muchas posiciones van a desaparecer, unas nuevas aparecerán, se van a ser necesarios nuevos skills y lo que nos vamos a encontrar es un entorno donde el foco fundamental es ¿tenemos a las personas con las competencias adecuadas para desarrollar la función que se espera de ellos? Con lo cual la movilidad interna es uno de los aspectos críticos. Este gráfico es muy sencillito, es hasta muy obvio, pero realmente es un cambio importante de paradigma, ¿no? Partimos de una situación actual donde tenemos un workforce, donde tenemos una serie de personas con unas competencias que son las que necesitamos más o menos para el momento en el cual nos encontramos. Pero vamos a saber que vamos hacia un mercado no tan lejano, donde vamos a necesitar una combinación de competencias diferentes skills, que no son para nada las que tenemos actualmente. ¿Eso que nos va a obligar? Por una parte, a identificar a aquellas personas que van a tener que tener una actualización de conocimientos, que tenemos que invertir en un programa de upskilling o reskilling, o qué personas va a ser necesario trabajar en su desarrollo profesional. Es decir, va a haber, es un aspecto dinámico. Ya no es como antes que tú entrabas a una organización y no asumías una inversión, ni la persona ni las competencias en tu empleabilidad. Ahora es una necesidad, porque la necesidad de competencias que van a tener las organizaciones va a ser diferente. Con lo cual tenemos que invertir desde ya acciones de upskilling y reskilling, invertir en la gestión de las carreras profesionales. Nos encontraremos que, aún así, no seremos capaces de encontrar o de desarrollar todas las competencias necesarias para el futuro. Es decir, nos vamos a ser necesario buscar un reclutamiento externo, encontrar skills desde el exterior, porque en el interior o no las tenemos o no somos capaces de desarrollarlas. Y nos encontraremos también con la necesidad de personas que no es posible invertir en el upskilling, reskilling, o porque no vemos una posibilidad de desarrollo de carrera y tenemos que buscar una transición hacia el exterior. Como digo, es el nuevo paradigma al que van a encontrarse las compañías. Cada vez más tenemos que ser conscientes que las competencias que tenemos no son las que necesitaremos en el corto plazo, que las personas tienen unas skills que no son las que necesitaremos y por tanto tenemos que buscar el cómo dotarnos de las capacidades necesarias para tener éxito en las organizaciones, a través de acciones de upskilling, reskilling, a través de programas de desarrollo de carreras profesionales, el ser capaces de identificar y atraer talento que no tenemos y que somos incapaces de desarrollar y gestionar de una forma responsable la desvinculación de las personas que no tienen esa capacidad de desarrollo de competencias. Creo que esto es un cambio de paradigma clarísimo. Las compañías, el ejemplo que os decía de la conversación, siempre recurrían al tema de hago un despido porque las personas que tengo no me valen y luego incorporo otras.
esto no es viable, o por restricciones del mercado laboral, o por coste económico, o por coste reputacional, o porque no vamos a ser capaces de encontrar ese talento del exterior. Con lo cual el concepto de movilidad interna cada vez más va a estar presente en todas las funciones de recursos humanos. Más cosas, medidas de flexibilidad. Es decir, al final estamos viendo cómo podemos gestionar de forma responsable las desvinculaciones necesarias. Y aquí ya entra un poco ya la parte de la innovación, de la creatividad, de lo que es ya la parte de cirugía fina. Es decir, no son grandes medidas, pero son reflexiones de fórmulas diferentes que pueden ayudarnos a gestionar de forma socialmente responsable los procesos de redimensionamiento. Uno de los aspectos que ha tenido la pandemia es que las personas o el trabajo ha empezado a tener un papel diferente en la vida de las personas. Hay gente que ya no solo es trabajo, y empieza a pensar la importancia de un balance entre la vida profesional y la vida personal. Y eso nos abre ventanas, nos abre vías para poder explorar formas de ajustar la fuerza del trabajo teniendo en cuenta estas consideraciones. Es decir, el concepto de prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, o el concepto de jubilación parcial o planes de renta. Las dos primeras van a depender mucho del marco normativo que haya. Desconozco exactamente cuál es el de Perú, pero en el caso de Europa o de España, los conceptos de prejubilaciones, la consistencia lo que tienen es que a los 65 años de media, la gente es cuando se jubila. Es decir, cuando llegas a los 65 años, recibes una pensión por todo lo que has cotizado y entonces tienes una renta asegurada hasta el final de tus días, ¿no? El concepto de prejubilación, lo que se trata, o jubilación anticipada, es antes de los 65 años. Cuando hablamos de jubilación anticipada es desde los 61 a los 65 años. Es decir, cada año que tú anticipes tu jubilación, tienes una reducción de esa compensación que vas a recibir. Pero hay personas que dicen, bueno, pues a mí igual puedo vivir con el 70% de mi salario y lo que quiero es empezar a poder conciliar mi vida profesional, con lo cual la jubilación anticipada es un hecho. Gente que no espera los 65, que lo hace antes con una jubilación un poquito inferior. El tema de los planes de renta es un tema muy interesante. El plan de renta es, en lugar de hacer un pago único, hacer una indemnización única, es hacer un contrato con una compañía de seguros y tener una prima que permita un pago temporal de esa indemnización gradual en el tiempo. Son rentas diferidas. Normalmente los planes de renta o las prejubilaciones suele hablar de gente en torno a los 56 años más o menos, que de los 56 a los 65 la compañía les puede garantizar un 60, un 70, un 80% de su salario. Y esa persona puede buscar también otra alternativa profesional, que sea más flexible, que pueda responder a sus inquietudes personales. Entonces, los planes de renta es cómo puedo, en lugar de hacer un pago único de indemnización, aseguro un flujo de renta, la persona puede buscarse otra actividad remunerada o no remunerada y realmente buscarse esa conciliación. Y es un tema de win-win, es decir, para la compañía permite reducir los FTs y la persona puede seguir teniendo un mínimo de renta que puede complementar, pero sobre todo que puede conciliar con su vida profesional. Y estos son aspectos que antes no eran tan sensibles como lo son ahora. Y cuando este tipo de conversaciones se mantienen con nuestros equipos, es fácil poder encontrar personas que de forma voluntaria se incorporen a estas medidas. Otros casos que son las excedencias, la gente que voluntariamente cesa en su trabajo para hacer un año sabático, para dedicarse al cuidado de su familia, cualquier cosa. Son aspectos que antes no se tenían tan en cuenta, pero que más las personas le dan más importancia a la vida profesional, personal. El poder tomarte un año para viajar, para poder dedicarte a tu familia, son aspectos importantes para invertir en tu formación. Es decir, cada vez más empresas o personas se pueden plantear estos casos, ¿no? Esa excedencia puede ser con o sin compromiso de reincorporación. Yo puedo coger 1 o 2 años de excedencia sabiendo que a los 2 años me voy a reincorporar con las mismas condiciones, pero voy a ayudar a la compañía a transitar 2 años donde necesito menos FTs, ¿no? La reducción y modificación de jornada. Hay mucha gente que a lo mejor se puede plantear el trabajar 4 días a la semana, de lunes a jueves, o el trabajar en lugar de 8 o 10 horas, trabajar 5, porque le permite conciliar, entiende que con un menor salario puede ser más feliz, porque tiene más tiempo. El concepto tiempo adquiere otra relevancia. Este tipo de medidas permite reducir los FTs agregados de las compañías. Entonces son medidas no traumáticas, son medidas de flexibilidad. Movilidad geográfica y funcional, quizás es la medida de flexibilidad tradicional que siempre había, que sigue estando ahí. Y luego también las nuevas formas contractuales, es decir, la externalización. Hay gente que puede optar a dejar de tener una relación laboral con la compañía y tener una relación de carácter mercantil, en el cual la compañía le puede garantizar una carga de trabajo X. Le das más tiempo para hacer otras cosas de tu vida personal o para poder hacer otro tipo de proyectos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con la compañía Panrico o Bimbo, con Sara Lee, no sé si hay alguien que esté dentro del sector de alimentación, es posible que haya alguien del sector de alimentación, toda la parte de los repartidores que eran trabajar, lo que es el canal de venta, ¿no? La venta del producto a las tiendas y demás, era todo contrato laboral. En casi todos estos sectores había una reconversión pasando de contratos laborales a contratos mercantiles.
La compañía Bridgestone de neumáticos, que muchos conocéis, tenían su red de talleres que se llama First Stop y eran contratos laborales. Ahí lo que hizo fue un programa de poder ayudar a externalizar, a que estas personas se convirtiesen en, digamos, en empresarios, una startup para que pudiesen liderar su proceso. Son compañías, o sea, son procesos que, como veis, lo que buscamos son estructuras más flexibles, más adaptables, que puedan capear mucho mejor el contexto del que estamos hablando. Todos estos son aspectos que, insisto, es decir, quizás no son de gran impacto, pero que todo va sumando. Entonces son aspectos a tener en cuenta en esa necesidad de adaptarnos a la realidad. Otro tema muy importante es el concepto de experiencia empleado. Seguro que muchas de las personas que estáis aquí es un aspecto que consideráis, ¿no? Es decir, igual que ha tenido mucha relevancia lo que es el concepto de experiencia cliente, es decir, el problema, es decir, lo que buscaban muchas empresas no lo planteabas de una medida de venta de productos, sino de ser capaz de maximizar la experiencia del cliente. Es decir, desde que la persona entra, si hablamos de una tienda física, entra a la tienda, tiene la interacción con nuestros empleados, se compra la ropa, la prueba, qué pasa cuando hay una devolución. Es decir, todos esos momentos críticos, lo que buscamos es maximizar la experiencia del usuario, un efecto wow. Cuando vas a coger un avión, desde el momento en la facilidad para poder comprar un billete electrónico, el cómo es el proceso de facturación, cómo me están atendiendo en la cabina, cómo es el proceso de recogida de equipajes, todo esto es la experiencia empleado. Si alguno de esos touch points, de esos momentos calientes, no lo tratamos de forma adecuada, la satisfacción del usuario se va a ver mermada. Eso es el concepto de experiencia de empleado, de experiencia de usuario que muchos conocéis, ¿no? Lo que se trata es de incorporar ese concepto a gestionar el talento a través de la metodología o el aspecto de experiencia empleado. Es decir, cómo somos capaces de identificar todos los momentos críticos de un empleado con la organización, desde el recruitment, la incorporación, el onboarding, el desarrollo, la comunicación de objetivos, la comunicación de salarios y la desvinculación. Entonces es entender que tenemos que tener mucho respeto a las personas en cómo gestionamos esos puntos de interacción. Aquí un aspecto importante que tenemos que cuidar la parte de la salida de las personas, con una comunicación respetuosa, una adecuada gestión de la desvinculación. Lo que estamos incorporando en los programas de transición de carreras, con Inés y con todo el equipo del EHH, es ayudar a las compañías en extender la experiencia empleado. Es decir, un empleado que sale de la compañía, primero es un usuario, es decir, hablamos de Banco Santander, si salen 5.000 personas, son 5.000 clientes que van a salir, que van a tomar una decisión de compra y que van a influir en las decisiones de compra de su entorno. Con lo cual, si una persona puede generar referencias entre 5, 6, 10, estamos multiplicando de 5.000 a 50.000 personas. Con lo cual, la percepción que tenga el empleado de cómo ha sido gestionado, de cómo ha sido su desvinculación, va a tener impacto en negocio, por su decisión de consumo, por su influencia, su inducción en el consumo de otros. Pero también va a tener impacto en lo que es la marca empleador. Es decir, hay páginas web que probablemente conozcáis como Glassdoor, donde los empleados van recogiendo sus referencias de cuál ha sido su experiencia en la compañía. Cuando alguien dice, oye, voy a ir a tal empresa, ¿qué me puedes decir? Que tú has trabajado ahí. Ni se te ocurra, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante que la experiencia empleado, especialmente la desvinculación, sea fundamental, porque al final es un consumidor y es un referente a la hora de personas que quieren incorporarse en ese proyecto empresarial. Es un aspecto, como digo, que estamos incorporando en los proyectos de transición de carreras, porque lo que la compañía puede hacer es una adecuada comunicación, pero a partir de ahí ya no lo estamos controlando, no sabemos cómo va a actuar. Lo que estamos haciendo y incorporando cada vez más en los programas, Inés, es el extender, es decir, que la compañía, en este caso de transición de carreras, trabajemos no solamente en la transición profesional de la persona, sino que tratemos de continuar maximizando su experiencia empleado. Es decir, que no solamente sea la experiencia empleado, no termina solamente en la desvinculación, sino en su proceso de transición profesional sigue siendo considerado como un empleado. Y el impacto lo estamos creando a través de la empresa de transición de carreras. Aplicamos metodología NPS para poder conseguir que ese ex candidato sea un embajador de marca, o bien en los mercados, o bien en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, cada vez más el concepto de experiencia de empleado se está incorporando en la gestión de personas y que esa experiencia de empleado se extiende más allá de la desvinculación a través de los programas de transición de carreras. Y luego, por último, que los procesos, una de las tendencias es cuando hablamos de reestructuración, estamos hablando de un proceso de transformación. En todos los procesos de transformación siempre tenemos una curva de pain y una curva de gain. Es decir, la curva de pain es cuando hacemos un proceso de reestructuración y transformación, el más evidente es la necesidad de tener que desvincular personas.
pero también tiene una curva de ganancia, de gain, que es el desarrollo, es el futuro del proyecto empresarial, es cómo vamos a invertir el desarrollo de talento en las organizaciones. Es decir, cuando hacemos una transformación decíamos que era una forma preventiva para garantizar la continuidad o el liderazgo de las compañías, con lo cual una transformación tiene una curva de pain y una curva de gain. ¿Cuál es el problema que tienen muchas organizaciones? Que lo hacemos de forma secuencial y no de forma secuencial y no de forma, en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, muchas compañías lo que hacemos es nos centramos en gestionar la transición, la desvinculación de las personas, y a partir de ahí es cuando empezamos a invertir en la transformación. ¿Qué es lo que conseguimos así? Alargar. Estamos duplicando el tiempo de transformación. En la transformación, las compañías tardan el doble de tiempo en transformarse, porque lo hacemos de una forma secuencial. Primero nos focalizamos en la desvinculación y luego en la transformación. Entonces tienes un problema de pérdida de tiempo, pérdida de eficacia, y por otro lado tenemos que en ese periodo hay mucho más riesgo de fuga de talento, de otra serie de implicaciones, con lo cual un aspecto fundamental en la reestructuración es primero entenderla como transformación, pero que esa transformación tiene que gestionarse de forma simultánea tanto los pains como los gains. Es decir, cuando estamos comunicando desvinculaciones, tenemos que estar comunicando a nuestros high potential el nuevo proyecto del que estamos hablando. Tenemos que invertir en programas de transición de carreras a las personas que salen, pero simultáneamente en programas de upskilling y reskilling para los que quedan. Si somos capaces de hacerlo de forma simultánea, vamos a acortar mucho más los plazos de transformación y vamos a evitar que se produzcan, digamos, externalidades en ese proceso que nos puedan hacer sufrir, ¿eh? Con lo cual ese es el aspecto, yo diría que es fundamental, entender la reestructuración como una transformación y que eso nos exige gestionar de forma simultánea los pains y los gains de ese proceso de cambio. No sé cómo vamos de tiempo porque tenemos como 40 minutos, pero no sé si nos hemos excedido. Inés. Bien, para empezar preguntas. Fenomenal. Para empezar a comentar como los demás. Entiendo que esta presentación luego la compartiremos con todas las personas, seguramente, si lo consideráis. No vamos a entrar en detalle, pero sí quería comentaros también estos retos y tendencias, aspectos importantes, ¿no? Es decir, cómo están cambiando los programas de transición de carreras, cómo hay una evolución de entenderlos como un coste a ser entendidos como una inversión, por lo que hemos dicho, ¿no? El impacto social que tiene, el impacto en la reputación, la continuidad, la atracción de talento. Es decir, el tema es, como Inés lo hablábamos ayer, ¿no? Es decir, ¿cuál es el coste de no hacer una reestructuración socialmente responsable? Muchas veces es infinitamente mayor que los que no va a suponer hacerlo de una forma respetuosa. Entender el candidato como embajador de marca, lo que decíamos es esa experiencia empleada. Los programas de transición de carrera están incluyendo cada vez más el concepto de experiencia empleado, la digitalización de los procesos de transición, muy importante el reskilling. Es decir, las compañías de transición de carreras ya no solamente estamos trabajando en ayudar a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Si decimos que las personas salen porque no tienen las skills adecuadas, como no seamos capaces de invertir en esas skills, no vamos a conseguir una reubicación en el mismo sector o en otro. Entonces, cada vez más el paradigma de los procesos de transición de carreras no es ayudarte a encontrar un trabajo, es ayudarte a desarrollar y a mejorar tu empleabilidad. Temas como emprendimiento, programa familia con ese concepto sistémico, asesoramiento de otro tipo. Bueno, son cosas que os acompañaremos. Y una segunda parte importante, que por lo menos el nombrarla, es el tema que decíamos que cuando una compañía lleva a cabo un proceso de reestructuración, las consecuencias que tiene no solamente afectan a las personas, tanto las que quedan como las que se van, afectan también a las comunidades. Con lo cual es importante lo que vemos de programas de reindustrialización y revitalización, que ahora explicaremos en qué consisten. Poniendo como ejemplo Francia, en Francia cuando una empresa hace un proceso de reestructuración está obligada por ley no solamente a ofrecer programas de recolocación, sino a invertir en la atracción de nuevos proyectos industriales en los territorios. Y en España también. ¿Cuál es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es que cuando una empresa lleva a cabo un proceso de reestructuración, tiene básicamente tres impactos. Hay un impacto directo en la empresa, temas de reputación, todos los que hemos hablado, un impacto directo también en las personas, los empleados afectados, los que se quedan, pero también un impacto en los territorios. Quizás si la reestructuración la hacemos en Lima o en grandes ciudades no se nota, pero en una empresa minera, donde toda la economía regional depende de esa actividad, si esa empresa reestructura, el problema trasciende lo que es los empleados. No solamente son las personas que trabajan o las que quedan, es qué impacto tiene en la comunidad. Y eso adquiere una relevancia cada vez mayor en los conceptos sistémicos, los conceptos holísticos y sobre todo de responsabilidad social corporativa. Hay un impacto en los territorios en cuanto a pérdida de empleo directo e indirecto, pérdida de actividad económica e industrial o impacto en las relaciones institucionales. Los programas de reindustrialización lo que tratan es de identificar y atraer proyectos empresariales que regeneren el tejido industrial de las comunidades, es decir, que ofrezcan oportunidades de recolocación para los trabajadores, que restringen los niveles de actividad y de empleo en los territorios y que faciliten los acuerdos, sobre todo si tiene que ser vía voluntaria, los acuerdos con la parte social.
¿vale? Entonces, esto es una tendencia que, como digo, en Francia es obligatorio por ley y en España cada vez más tenemos casos de este tipo, igual que en España, en Italia, en Alemania, en cada vez más países. Es una realidad que está irrumpiendo con fuerza, ¿eh? Básicamente hay tres tipos de intervenciones, o bien cuando la compañía lo que hace es ceder la actividad productiva, es decir, cede los activos con la maquinaria, con la producción y con el pasivo laboral. Es decir, yo no tengo que despedir, lo que hago es buscar a alguien que continúe la actividad. Normalmente le doy la actividad o los activos por €1 o por un peso, $1, es decir, es a coste simbólico, pero como contrapartida la compañía que lo adquiere asume todo el pasivo laboral. Es decir, no se producen los despidos y hay una subrogación de los contratos laborales. En otros casos la empresa se va con lo que son la actividad y con la maquinaria y lo que deja son las instalaciones. Lo que buscamos es una venta, una cesión con un compromiso de contratación. Es decir, no son procesos, digamos, de carácter exclusivamente mercantil. Tiene un componente social que siempre va a tener que ayudar en los procesos de reestructuración o transformación o procesos de revitalización de territorios. Es decir, hay compañías que no cesen. Esa foto que veis ahí es una foto real, donde hay una fábrica, no tengo puntero, pero está Michelin, que son los fabricantes de neumáticos. Todo lo que veis a la derecha, que es un desarrollo de un polígono industrial, es un proceso de revitalización, es decir, desarrollar desarrollo económico local para que lleguen nuevas empresas y compensen la destrucción de empleos que había hecho Michelin. Y es una colaboración público-privada. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que luego os explicaremos, pero por ejemplo, sí que me gustaría detenernos en el caso de Ardo. Ardo es una compañía belga que se hace temas de ultracongelado de productos vegetales, ¿no? Una población allí en España, y lo que hacía pues eso, recolectar todo lo que son vegetales, procesamiento, ultracongelado y venta. Esa fábrica que tenía dejaba de ser rentable, no era rentable, y lo que se planteaba, porque era muy difícil de gestionar una cese de actividad por el conflicto sindical que se generaba, por el coste económico que suponía pagar indemnizaciones con unas antigüedades muy altas, y lo que nos encargó es buscar un potencial empresario o compañía que estuviese interesada en quedarse con esos activos, continuar esa actividad y complementar esa actividad con otra actividad. Y ahí, curiosamente, ha entrado una compañía peruana que se llama Virú, que no sé si vosotros la conocéis. Pues Virú es una empresa que ha adquirido la compañía Ardo, ha absorbido a toda la plantilla, ha subrogado y de hecho está generando mucho más empleo, con lo cual es una solución en la cual para la empresa que tiene que deslocalizar lo hace sin tener que tener un impacto social, sin tener que hacer un desembolso en términos de indemnizaciones, es tener unos activos que ya estaban más que amortizados. Para el territorio permite no tener impacto, sino incluso positivo, ¿no? Generar más empleo en la comunidad. Para los trabajadores tiene un proyecto de futuro con una nueva compañía, y para el caso de Virú le permite acceder en cuestión de un día, una fábrica ya montada, unos trabajadores cualificados y un proyecto de continuidad, ¿eh? Creo que ya es el momento de dejarlo abierto a cuestiones, preguntas que queráis compartir.